vida. Alimentanos, susténtanos con tu palabra. Llénanos de gracia y de paz para que podamos entender, Padre, con todos los santos, cuál es ese propósito, ese plan que tienes para nuestras vidas, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El plan que Dios tiene para nuestras vidas. Como les dijimos, el mismo Dios que nos creó con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Él nos hizo para Él. Y si Él nos dio vida, va a hacer que esa vida se sustente, se multiplique y crezca y se exprese en toda su plenitud. Por eso el profeta, hablándole a un pueblo que estaba cautivo, le dice estas palabras: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esta palabra es suficiente para que usted descanse tranquilo, hermano. Alguien piensa en usted, alguien tiene un plan para usted, y eso, hermano, es suficiente para mí y para usted, para que estemos tranquilos. No es lo que yo voy a hacer, es lo que Dios está haciendo, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios, de una manera especial y personal, está tratando con cada uno de nosotros. Y lo primero que Él quiere poner en nosotros es vida y paz. De eso depende todo el resto de las cosas que Dios va a hacer en nosotros. Una vida tiene que ser alcanzada por el Señor y recibir vida y paz. Todo hombre está está tan cerca de esto como una sola declaración de decir: te necesito. Cuando el hombre reconozca su necesidad de Dios, en ese momento va a comenzar a recibir vida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Él no quiere el mal para nadie. Él no quiere la destrucción de nadie. Miren qué tremendo. El Dios de todo el universo tiene pensamientos para usted de paz. Y no dice, y no de mal, dice, para daros el fin. Hay una esperanza. Y sobre esa usted tiene que descansar, alegrarse y caminar. Ahora, cuando yo recibo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren lo que dice el versículo 12. Entonces, cuando entiendas lo que yo tengo para ti, cuando sepas el plan que yo tengo para ti, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Miren qué lindo. Una oración que encuentra respuesta en el Señor. Palabras humanas que encuentran respuestas divinas. El hombre buscando a su Creador. Entonces dice, me invocaréis, dice, y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Pero ¿cuál es la clave, hermano? Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuál es la diferencia? Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Mire qué lindo, el Señor nos abre la puerta y nos da la ruta a seguir. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Simplemente tomarlo. Y es ahí, hermano, donde descubrimos lo que somos en Cristo. Ahí descubrimos por qué Dios nos creó. Él no nos creó para vivir a nuestra manera. Él no nos ha creado para que yo haga y viva como yo quiero. No, hermano. Él me creó con un propósito. Y lo primero que usted tiene que entender, hermano, es de que ¿cuál es mi valor ante los ojos de Dios? ¿Sabía que usted y yo, hermano, somos importantes para Dios? ¿Cómo lo sabemos? Somos importantes porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos hace importantes.
no lo que yo pueda hacer o lo que yo soy por mí mismo. No, yo soy importante porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Eso le da a usted, hermano, un valor infinito y eterno. Eso nos revela, hermano, el gran amor que Dios tiene para usted. Eso nos revela, hermano, los planes que Él tiene para nosotros. Mire lo que dice Isaías. Ahora, cuando yo tengo ese plan, cuando yo entiendo el plan de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mire lo que dice Isaías, capítulo 55. Es bien sencillo, hermano. Cuando yo he entendido el mensaje de Dios, cuando yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo, hermano, he entendido el plan de Dios para mi vida? Cuando yo he entendido el amor que Él tiene para conmigo. Mire lo que dice Isaías, capítulo 55, el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo entiendo el amor de Dios, cuando yo le he recibido como mi Señor y Salvador, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo que le dice Isaías: cambiar mis caminos por sus caminos y mis pensamientos por sus pensamientos. En eso consiste la transformación y la renovación en la vida cristiana. Un cristiano camina en los caminos del Señor y vive conforme a los pensamientos del Señor. Ya no son mis caminos ni mis pensamientos, son sus caminos y sus pensamientos. Entonces, mi labor es buscar sus caminos y entender sus pensamientos para vivir de acuerdo a su divina voluntad. Es un cambio de vida que implica un cambio de pensar y un cambio de caminar. Por eso el Señor nos revela que hay una enorme diferencia entre la manera de pensar del hombre y la manera de pensar de Dios. Hay una enorme diferencia, y eso implica, hermano, bendición o maldición. ¿Qué es lo que ha obtenido el hombre en sus caminos y en sus pensamientos? Tristeza, dolor y miseria. Esa es la historia del mundo. Una historia de guerras, una historia de intrigas, una historia de luchas, desde la primera pareja hasta nuestros tiempos. La historia del hombre ha estado marcado por esto, hermano. Una historia de dolor, de miseria, de luchas y de muerte. Por eso es importante, hermano, entender lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Todo cristiano, ojo, todo cristiano que sigue a Jesucristo, porque hay cristianos que no siguen a Jesucristo, pero son cristianos. Vamos a hablar con aquella clase de cristianos que siguen a Jesucristo. Deben de establecer prioridades en su vida. Ojo, todo cristiano que sigue a Jesucristo debe establecer prioridades en su vida. ¿Para qué, hermano? Para poder entender, conocer y disfrutar el amor de Dios. Yo puedo oír del amor de Dios, pero necesitamos ser alcanzados y abrazados por el amor de Dios. Para esto yo necesito establecer prioridades. ¿Y cuál es la prioridad que yo tengo que establecer en mi vida? Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Y aquí comienza, hermano, el caminar de la vida cristiana. ¿En qué consiste la vida cristiana? En cambiar mis pensamientos y mis palabras por los pensamientos y las palabras del Señor. ¿En qué consiste la vida cristiana? En seguir a Cristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33.
Todo cristiano que sigue a Jesucristo debe establecer prioridades en su vida. ¿Y cuál es una de las primeras y más importantes prioridades que tiene que tener en su vida? Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad del cristiano es buscar el reino de Dios. Y de eso nos vamos a expandir en esto. Todo cristiano debe conocer y entender qué es el reino de Dios. ¿Cuál es, hermano, la esfera? ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es el poder que hay dentro de esto? Mas buscad primeramente el reino de Dios. Hermano, este versículo nos da una visión clara y definida de cómo debemos de vivir la vida cristiana y nos coloca dentro del plan eterno de Dios. Este versículo lo pone a usted y me pone a mí en el plan eterno de Dios, el cual comienza con que yo busque el reino de Dios. Yo tengo que, hermano, dentro de mis necesidades, dentro de mis prioridades, la más importante, la que debe dominar mi vida, es una búsqueda de Dios, una búsqueda de su reino. Este mandato es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato que Dios le hace, no al mundo ni a los inconversos, se lo hace a los cristianos. Este mandato, hermano, es una verdad espiritual que debe dominar nuestra vida. Ahora, esta verdad no solamente nos ofrece paz y provisión, no, sino que nos introduce en un vivir bajo la guía y la voluntad de Dios. Cuando yo, hermano, decido libremente entregarme a buscar el reino de Dios, entro, hermano, a la esfera de lo espiritual, entro a la esfera de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es el reino de Dios, hermano? Sencillamente, así en una forma general podemos decir que es el gobierno de Dios sobre los hombres. El reino de Dios, hermano, es el gobierno de Dios sobre los hombres. Existen dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Dónde cree que usted y yo nacimos, hermano? Cuando nacimos en esta tierra, ¿en qué reino cree que nacimos? ¿Y de qué reino nos rescató el Señor? Todos nacimos en el reino de las tinieblas. Este mundo está dominado por el reino de las tinieblas. Cristo bajó del cielo y trajo la luz a las tinieblas, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Esa palabra, hermano, golpeó duramente este reino. Es una voz, es un llamado para todo aquel que está en este reino. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de la luz. Eso es todo. Por eso, hermano, es tan importante que entendamos lo que es el reino de Dios. Desde el momento que nos entregamos a Cristo, desde el momento que lo recibimos como Señor y Salvador, nacemos en el reino de Dios. Ahora usted tiene que moverse dentro de ese reino, tiene que conocer lo que hay en ese reino, tiene que llenarse y fortalecerse en ese reino, porque todavía estamos aquí. Ahora, un día Dios va a establecer su reino sobre la tierra, pero antes de establecer su reino sobre la tierra, lo primero que tiene que hacer Él es establecer su reino en nuestros corazones. Cuando Él establece su reino en nuestros corazones y forma su iglesia, su pueblo, para que después, cuando Él venga y establezca su reino literal sobre esta tierra, aquellos que tienen el reino de Dios en su corazón van a
disfrutar y van a vivir de esa bendición, de lo que es el reino de Dios. Ahora, miren lo que dice el Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Esta palabra o este plan ya había sido revelado desde el Antiguo Testamento. Salmo 103, miren lo que dice el versículo 19. Gloria a Dios. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esta palabra va a tener su pleno cumplimiento en el milenio. Ahorita, hermano, Él está formando su pueblo que va a vivir y va a gobernar con Él en el milenio. Miren, se lo repito. Jehová estableció en los cielos su trono. Ojo, Jehová estableció en los cielos y su reino domina sobre todos. Wow. Es un reino que va a dominar, va a gobernar sobre todos. Ahora, un reino consta de 4 cosas principales. Un rey, que es Jesucristo, un territorio, que es la iglesia, que somos nosotros, el territorio que lo forma todo el mundo, todo el universo. Un reino también tiene leyes sobre las cuales va a gobernar, y un reino tiene un pueblo, que es la iglesia, nosotros. Sobre estas 4 columnas se establece lo que es un reino, un rey, un territorio, leyes y un pueblo. Por eso es importante, hermano, que nosotros conozcamos lo que hemos recibido, lo que somos en Cristo, y caminar en virtud de eso que se nos ha revelado. Porque entonces, hermano, pasamos de las palabras a los hechos. Nuestra fe toma sentido y proporción cuando yo he descubierto lo que soy en Cristo, lo que Él hizo por mí, y en lo que estoy, y lo que tengo ahorita, y dónde estoy parado. Entonces me convierto, hermano, en un ciudadano del reino. He sido lleno de la autoridad de Dios y camino bajo la gracia, la paz y la bendición de Dios. Obviamente van a haber circunstancias difíciles, van a haber momentos duros, van a haber lágrimas, van a haber circunstancias en las cuales pues nuestro corazón se va a hacer pequeño, pero hay una esperanza. Dios está con nosotros. ¿Cuál es la diferencia con el mundo? Que no tienen esperanza. ¿Cuál es nuestro futuro? Un futuro de esperanza. ¿Cuál es el futuro del mundo? No hay futuro, hermano. Es un futuro de desesperanza. ¿Qué es lo que el hombre piensa para el futuro? Guerras, pestes, miserias, o sea, un futuro caótico. Es porque no hemos entendido, es porque el hombre no ha entendido ni ha conocido quién es el Señor y cuáles son sus características. En Isaías capítulo 9 se comienza a darle forma a este reino y al rey que va a gobernar este reino. Miren lo que dice Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre.
el celo o el deseo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sabía ustedes que nosotros estamos dentro de lo que es el celo de Dios? El deseo de Dios es revelarnos el reino. El deseo de Dios es que nosotros vivamos dentro del reino. El deseo de Dios es que nosotros echemos mano de los recursos que hay en el reino de Dios y vivamos con autoridad y vamos en lo sobrenatural. Como comienza lo que dice Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro. Lo que abre la puerta para el reino de los cielos es nuestra oración de corazón. Lo que nos introduce, hermano, al reino de Dios es una búsqueda de Dios diaria de todo corazón. La clave del éxito, hermano, es buscar al Señor con todo nuestro corazón y esperar en Él. Nosotros quisiéramos que después de orar ya estuviera a tocar la puerta de la bendición. No, es un tiempo de madurar, es un tiempo de esperar, es, digamos, el tiempo en el cual Dios está obrando en nosotros. Y saber, hermano, esta promesa de Isaías hasta el día de hoy, hermano, se mantiene firme. Un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Quién es el que sostiene nuestra vida? Es el Señor. Y se llamará su nombre. ¿Quién es para nosotros Jesucristo? Es admirable, consejero. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios fuerte. ¿Quién es Jesucristo? Padre eterno. ¿Quién es Jesucristo? Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. O sea que ese reino va a acabar con todos los reinos y va a ser un reino eterno. Por eso, hermano, es importante que entendamos el mensaje que Cristo trajo a la tierra. Él no vino, hermanos, a tratar de mejorar nuestras vidas o a cambiar nuestro corazón. No, Él vino con un mensaje. Y cuando nosotros entendemos ese mensaje, hermano, y abrazamos ese mensaje, hermano, estamos en la posición correcta. Dios, hermano, solo nos va a bendecir si estamos dentro de su esfera. ¿Por qué muchas veces, siendo cristianos, no recibimos las bendiciones que como cristianos tendríamos que tener? Porque no estamos dentro de su esfera. Porque una cosa es decir, soy cristiano, y otra cosa es vivir como un cristiano. Algo hermoso que encontramos en la palabra de Dios es el celo de Dios, el deseo de Dios. ¿Qué implica, hermano? Que lo que Dios tiene para usted y lo que Dios piensa en usted, hermano, es grande. De hecho, le digo algo: Dios piensa más en usted que usted en Dios. ¿En qué pensamos ayer? ¿En qué pensamos todos los días? Pensamos en muchas cosas y ahí incluimos al Señor. Pero Dios tiene un solo pensamiento, que es su iglesia, su amada. Dios, estamos dentro de los pensamientos de Dios. Y eso, hermano, es suficiente para que nuestra vida se alegre y pueda descansar en Él. El mensaje más importante en la Biblia es el reino de Dios. Miren lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo, capítulo 3. El Nuevo Testamento, el ministerio, se comienza con esto. La revelación de Dios comienza con esto. Un mensaje que con el tiempo se cambió y se degradó. Pero por eso es que tenemos que regresar a la palabra y retomar los principios sobre los cuales, hermano, se estableció la iglesia, la verdadera iglesia cristiana. Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué predicaba? Diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Juan no tenía otro mensaje, simplemente un mensaje de arrepentimiento, porque para entrar a ese reino, hermano, yo tengo que creer en Cristo, entregarme a Cristo y vivir para Cristo. Eso es arrepentimiento. No es simplemente reconocer que he hecho algo malo, no, sino caminar en la dirección correcta para cambiar eso que he hecho malo. Y en la medida que yo voy caminando en la senda que Dios estableció para mi vida, esta vida que soy yo se va haciendo transformada. Por eso, hermano, tenemos que regresar al mensaje que Dios nos ha dado. En el capítulo 4 vemos pues que también Jesucristo retoma las mismas palabras de Juan el Bautista. Miren lo que dice el versículo 12 de Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ok, hoy vaya a ser versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el tema más importante. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Y yo puedo ver y entrar a ese reino solamente si me he arrepentido. No es que me gusta y entiendo el reino, no. Tiene que haber un arrepentimiento. Ahora, ¿qué implica un arrepentimiento? Implica un quebrantamiento, implica, hermano, un vernos a nosotros mismos, implica un reconocimiento de lo que soy y de que necesito a Dios. Lo que el hombre necesita entender hoy, hermano, más que cualquier cosa, es que necesita de Dios. Los padres de familia necesitan entender que necesitan a Dios. Para el que trabaja, tiene que reconocer que necesita a Dios. Para cualquier cosa que hagamos, para cualquier área o campo en esta tierra, necesitamos a Dios. Ya sea que para el que está estudiando, para el que está trabajando, para el joven, para el adulto, para el que está casado, para el que está soltero. No importa la esfera de nuestra vida, tenemos que reconocer que necesitamos a Dios, porque solo Él puede cambiar, transformar las áreas de la vida del ser humano, tanto internas como externas. ¿Por qué el hombre sufre? Simple y sencillamente porque el hombre se ha alejado de Dios. Eso es todo. ¿Por qué el hombre no es feliz? Porque se ha alejado de Dios. ¿Por qué el hombre vive en conflicto? ¿Por qué el hombre vive en lucha? ¿Por qué el hombre vive odiando? ¿Por qué hay tanta confusión y depresión en la vida del hombre? Porque se ha alejado del reino de Dios, se ha apartado de la esfera del reino de Dios, porque el reino de Dios, hermano, es la dimensión del Espíritu Santo, donde hay gozo, paz, bendición, donde hay provisión, donde hay consuelo y donde hay fortaleza. Hermano, con tantas prerrogativas, con tantas cosas, ¿por qué el hombre, hermano, no busca a Dios? Es algo que no se puede entender. Dios ya hizo su parte. Ahora, hermano, ¿cuál tiene que ser nuestra parte? ¿Cuál tiene que ser nuestra oración de todos los días? Ok, podamos pedir todas las cosas que quieran, pero una cosa es la que tiene que dominar nuestra oración. En Mateo capítulo 6, mire cuál debe ser nuestra oración. Mateo capítulo 6. Mire lo que dice el versículo 6. Mateo 6:6. Mas tú,
Aquí verlo en una forma personal. Dios está hablando con usted. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, que dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería sean oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, póngale atención, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe nuestras necesidades. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En cada una de nuestras oraciones, esta tiene que ser nuestra petición. Venga tu reino. Pero para que el reino de Dios venga sobre la tierra, primero tiene que estar en nuestro corazón. Hermano, Dios tiene que reinar en mi corazón, tiene que reinar en mis pensamientos, tiene que reinar en nuestra vida. Y yo tengo que, hermano, aprender a vivir bajo la guía y el gobierno de Dios. Hermano, no es difícil, es simplemente que tenemos que aprender a vivir de una manera diferente a como se vive en el mundo. Tenemos que hacer las cosas diferentes a como se hace en el mundo. No, todo lo que aprendimos en el mundo tenemos que desaprenderlo y volver a aprender conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Si este libro, hermano, son las leyes del reino, ojo, yo tengo que conocer las leyes del reino. Así como hay leyes terrenales, hay leyes celestiales. Y así como estas leyes pueden ser duras, ¿cómo cree que son las leyes del reino? Y es más, las leyes del cielo penetran a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro ser. Las leyes terrenales solo tratan con nuestro comportamiento y con nuestra manera de relacionarnos en la sociedad, pero casi no penetran al alma y al espíritu. Por eso es que el hombre las quebranta. En cambio, la ley de Dios penetra a mi espíritu, a mi alma y a mi ser. Cuando yo quebranto esas leyes, es peor que quebrantar a las leyes humanas, porque sus consecuencias son eternas. Ahora, obvio, Dios sabe que no podemos cumplir su ley. Por eso nos ha dejado a nuestro consejero, a nuestro guía, que es el Espíritu Santo, quien conduce nuestra vida y nos dice qué tenemos que hacer. Y lo primero que el Espíritu Santo nos dice: vosotros pues oraréis así. Aunque, hermano, es una norma, es un principio, no lo hacemos. Oramos como queremos, por eso no tenemos resultados. Primero tenemos que entender que usted y yo le estamos orando a nuestro Padre. Esto cambia todo el esquema de pensamiento. ¿Por qué? Porque si Dios es mi Padre, yo soy su hijo y estoy en una familia. Ya no estoy en una religión, ya no estoy en una denominación, ya no estoy, hermano, fuera. Estoy dentro, que es la familia. De hecho, para Dios la iglesia es una familia. No es una organización, no es una denominación, mucho menos una religión. El problema es que el hombre humanizó la iglesia, le quitó lo divino y la hizo humana, cuando debería ser todo lo contrario, porque el reino de Dios
quita mi vida y pone la vida de Cristo para que yo pueda vivir dentro de su reino. Ahora, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. ¿En qué consiste el reino de Dios? El hombre, hermano, es bueno en contar cuentos, pero la Biblia no nos enseña a contar cuentos. La Biblia nos enseña a vivir conforme a esta norma divina. Es necesario pasar de las palabras a los hechos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en hechos. ¿Qué significa? Que el Señor no solo nos enseñó leyes, nos enseñó a aplicar y vivir bajo esas leyes. ¿Cómo cuándo? Y usted se va a dar cuenta cuando estamos dentro del reino y estamos fuera del reino. La Biblia nos dice: honrarles al hombre pasar por alto la ofensa. Cuando yo aplico ese versículo, estoy dentro del reino. Pero cuando no aplico ese versículo, estoy fuera del reino. A todos nosotros nos cuesta perdonar. Pero cuando el Espíritu nos enseña a perdonar, estamos dentro del reino. ¿Entiendes? Es bien sencillo. Cuando yo hago lo que Dios quiere, estoy dentro de su reino. Cuando no hago lo que Dios quiere, estoy fuera de su reino, aún siendo cristiano. ¿Por qué cree que muchas veces unos reciben bendiciones y otros reciben palos? Por nuestra manera de pensar y de ver el reino. Si el Señor me enseña o me dice que tengo que amar y perdonar, ¿qué tengo que hacer yo? Aunque no cueste. Porque, hermano, es más fácil hacer las cosas a mi manera que hacer las cosas a la manera de Dios. No es que te va a llegar, mire, don Fernando, perdóneme. No, primero tiene que confesarse con Dios, tiene que abrir su corazón con Dios. De ahí el Salmo 51. David había cometido un error grande. Y ese salmo es el salmo del quebrantamiento. Ese salmo introduce a David, lo introduce en el reino. Este salmo describe, hermano, cuál es la condición de él, que él con sus palabras se lo cuenta y entra en el reino. Veamos el Salmo 51. Miren lo que dice. Este salmo es un salmo del reino. Es un salmo que nos enseña, hermano, el gran amor y la misericordia de Dios, y que nos introduce al reino. Porque aunque David le falló al Señor, hizo algo, hermano, que agradó al Señor, y es confesar su condición. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire qué lindo. David estaba hablando en primera persona. No le dice: mira, Señor, lo que esta gente me ha hecho, Señor, castígalo, mira, Señor, lo que me han dicho. No. David no llega señalando la condición de las personas o lo que le han hecho. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis. Mire qué oración más tremenda. David entra en la presencia del Señor y dice: Señor, soy rebelde. ¡Wow! Mire, antes de que el enemigo llegue y le diga al Señor: mira, tu hijo es rebelde, David llega y le dice: soy rebelde. El diablo se quedó sin trabajo. Dejamos al diablo desempleado. Porque, hermano, alguien que todos los días nos pone el dedo delante de Dios es el diablo. Ya viste lo que está haciendo el gordo. Mira, y el pícaro, y el diablo pone, y todos los días va con la lista, va con sus laptops y comienza a decir. Pero David lo desarma y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis. David no entró adorándolo, llegó reconociendo lo que él era. Todos los días, hermano, tenemos que decirle al Señor eso.
Mira, Señor, viste lo que la vecina me hizo. Y también viste lo que yo hice. Perdóname, Señor. No tenía que haberle dicho eso. Mira, todos los días me tira la basura aquí. Pero mira lo que yo hice. Se la tiré también. Es que nos gusta contar lo que nos hicieron, pero no nos gusta contar lo que pensamos o lo que hacemos. Y David va más adentro, mira lo que dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi culpa. ¿Quién le diría esto al Señor? Señor, soy malo, Padre. Perdóname, Señor, soy malo. Y le dice: lávame más. Mire, aquí el diablo quedó burlado y quedó desempleado. Se dio la vuelta con la cola entre las patas del diablo. Una manera de cómo podemos humillar al diablo es hablando verdad. Y dice que la verdad duele. Entonces, toda la verdad que hay aquí, digamos al Señor: Señor, no te amo como debería de amar. Yo sé que te amo porque me das esto, porque me das aquello. Perdóname, Señor, porque mi amor es interesado. Y Dios ya lo conoce, hermano. ¿Y usted cree que Dios no nos ama? Si Él nos ama. Mire, vea, si no vea el amor de los padres, y esto es lindo. Un hermano me decía algo que lo tuvo que vivir en carne propia. Mire, hermano, me dice: en la casa de un padre caben todos los hijos, pero en la casa de los hijos no caben los padres. Así hacemos nosotros. Señor, gracias porque me tienes en tu corazón, pero yo no te tengo en mi corazón. Yo sí quepo en el reino de Dios, pero el reino de Dios no cabe en mí, porque hago la misma forma. O sea, mire, y aunque los hijos sean ingratos, injustos y malos, usted los ama. ¿Por qué? ¿Por qué los ama? Porque son sus hijos. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que somos, lo que hacemos? Ahora, que más adelante nos va a penquear es otra cosa, pero no es lo mismo que nos penquee el mundo, que nos humille el mundo, a que Dios trate con nosotros. Por eso David le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire qué lindo. El versículo 3 es la clave de todo el Salmo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, solo alguien que está dentro del reino puede orar así. Solo alguien que está dentro del reino de Dios puede orar así: Señor, yo reconozco. Aunque muchas veces no somos culpables, yo reconozco, yo provoqué, yo causé esto, porque yo reconozco mis. Y mire, la palabra rebelión es un principio del diablo, porque el diablo se rebeló ante Dios en el cielo. Pero el problema es que el diablo no ha reconocido hasta el día de hoy su rebelión. Por el contrario, su odio hacia Dios crece más y más. David fue lleno de un principio del diablo, pero le dice: stop, se detiene y dice: yo reconozco mis rebeliones, reconozco que te he fallado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mira qué tremendo. Y mi pecado, no el pecado de mi esposa, no el pecado de mis hijos, no el pecado de mis vecinos, no, mi pecado siempre está delante de mí. Y algo, hermano, que debemos de entender, que cuando nosotros dañamos, no dañamos a los demás, dañamos a Dios. Los hijos pueden traer alegría y tristeza a los padres. ¿Cómo se siente un padre cuando su hijo termina una carrera universitaria? ¡Wow! Es como que él recibió el título. ¿Y cómo se siente un padre cuando un hijo
ha cometido un error, se siente como que el Padre también lo ha cometido. Podemos traer alegría o tristeza. Por eso David dice, contra ti solo he pecado. Y mire qué tremendo. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un hijo hablando con su papá. ¡Wow! Un hijo abriendo su corazón a Dios. Eso es lo que lo hizo rey. Por eso él era rey. Por eso él era fuerte. Porque abrió su corazón a Dios. No importa la situación que estemos viviendo, hable con Dios. Y Él va a obrar. Cuando pongo como dicen, cuando pongo las cartas sobre la mesa, Señor, esto ha sido mi vida, perdóname, porque tú tenías otro plan para mi vida, pero yo lo eché a perder, perdóname. ¡Wow! Ocurren dos cosas maravillosas. Alegra el corazón de Dios y se quedó sin trabajo el diablo, porque ya no lo va a poder acusar, porque uno de los oficios del diablo es acusarlo. ¿Entiendes? Ahora, pero esto solamente lo comprendo cuando estoy dentro del reino de Dios. Y así todo el Salmo está hablando de alguien que está orando porque está dentro del reino de Dios. No se está quejando ni se está lamentando. ¿Saben ustedes que hay muchos cristianos que están enojados con Dios? Ya no diga el mundo. El mundo no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque no le dan lo que quieren. Dios está tratando con su iglesia. Hay muchos cristianos que no oran porque creen que se merecen eso. Ahora, piense un momento, ¿qué creen que nos merecemos, hermano? No merecemos nada. Si lo que usted y yo tenemos es por su gracia y su misericordia. Ahora, cuando yo entiendo eso, automáticamente estoy en el reino y Dios comienza a obrar, comienza a desatar, comienza a romper cadenas, comienza a abrir puertas y comienza a guiarnos de victoria en victoria. Pero ¿dónde comienza eso? Hablando a Dios, orando a Dios con la verdad. Y eso solamente lo aprendemos cuando estamos dentro del reino de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Quiero que disfruten en su casa el Salmo 51 y dígale al Señor, este es mi salmo más favorito. Este es mi salmo favorito. Léalo despacito en la casa y va a descubrir todo. Y ahí se va a encontrar que no me encuentro en ese salmo. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Ok, cuando nos hemos puesto a cuenta con el Señor, cuando nuestro espíritu ha sido fortalecido, miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso viene agregado. Eso es algo agregado, es un plus. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano, cuando nos hemos confesado con el Señor, cuando le hemos abierto nuestro corazón, no es cierto que nuestro corazón se llena de gozo y de paz. En la medida que yo paso con el Señor más tiempo, más se restaura mi vida y comprendo que el reino de Dios es justicia, gozo y ¿qué dice? Y paz en el Espíritu. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Esa ya está, hermano. Mire, si de algo nos vamos a morir, o de algo no nos vamos a morir, es de comer. Tal vez nos vamos a morir por comer, pero ningún cristiano se va a morir porque no come. ¿Por qué? Porque todos los días, aunque sea frijolitos sancochados con queso y francés, va a haber.
Ya no se diga si le agrega huevitos, ¿verdad? O un pollito campero, ¿verdad? Eso es algo que Dios en su gracia nos lo da. Pero todos los días va a haber algo en su mesa. Y si no hay nada es porque Dios lo tiene abierto. Gozo y paz. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es importante que veamos a la luz de la palabra que lo que ha ocurrido en nosotros es un traslado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de tristeza a gozo, de fracaso a victoria. Es el traslado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Vivir y permanecer en ese reino es nuestra responsabilidad. Dios ya hizo su parte. Ahora a mí me corresponde, hermano, vivir bajo las leyes del reino. Y yo voy a ser bendecido y alcanzado. El último versículo, Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Aquí terminamos. Efesios, Filipenses y Colosenses. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1. Mire lo que dice ahora. ¿Por qué necesito vivir dentro del reino? De hecho, es la única manera de la vida cristiana. Mire lo que dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? 90, 100, 20, 200 años. Es vida prolongada. Una longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El gozo de la vida cristiana consiste en vivir dentro del reino de Dios. Padre Celestial, gracias, porque en ti, Señor, está nuestra victoria, nuestra gloria, nuestra vida. Tú eres mi esperanza, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir dentro del reino de Dios. Ayúdanos a crecer y a permanecer dentro del reino de Dios. Oh, Señor, es el mensaje más importante, Señor,